rompió todo eso, por Dios. Oiga, yo que me acuesto temprano, yo duermo allí arriba. No me digas y eso, yo venía a por Dios. dormir, mira, ve. Uy, no, Mi Dios es Dios muy mío. grande. Sí, gracias a Dios. Ay, mira mi perrito, ya. Camina, saquémoslo. Camina, saquémoslo, que puro animal hacemos todo. A ver, niño, venga que lo van a sacar, papito, venga. Venga, pues, ya lo llevo, papito. Ay, ¿dónde estará lo otro? Venga, venga. Venga, mi niño, venga, déjese coger, venga, está asustado. Ya, niño, ya. Ay, Ya, venga. Ya. hola, Dios mío, por Dios, qué cosa tan horrible. Impresionante. Bienvenidos a todos los cibernautas a este documento histórico que es una recopilación noticiosa de lo que pasó el sábado 29 de noviembre de 1997, cuando el río Guadalajara de Buga se salió de su cauce, ocasionando grandes daños a la ciudad. Hoy es 29 de noviembre, ¿no? Correcto. De 1997, son exactamente las 9:12. Ahora sí, ahí está bajando bien. Sí, está haciendo. Bueno. Esta creciente sin precedentes dejó muchos daños, destrozos y muchas personas damnificadas. Así lo registramos en ese momento en el canal Señal Buga Televisión. Uno de los sectores que más resultó afectado fue el que conocemos como la zona rosa, calle Primera, entre carreras 10 y carreras 14. Allí varios concesionarios de vehículos fueron afectados. Fue tanta la fuerza del agua que sacó literalmente a los vehículos y los llevó hasta el patinódromo de la carrera 12. En el Hotel Guadalajara en ese momento se preparaba para un desfile de la reina de belleza que no se pudo hacer porque las aguas ingresaron y también dañó los vehículos que estaban en el parqueadero de dicho lugar.
Estas imágenes las hicimos durante la emergencia. Esto fue lo que nos dijeron algunas personas de cómo vivían ese momento y lo que allí estaba pasando. A ver, cuénteme, doña Nora, ¿cómo vivió usted esta catástrofe? Era aproximadamente un cuarto para las 8 de la noche cuando sentí que el río aumentó el cauce. Me levanté, me paré, estaba charlando en la cocina con la vecina y me paré, miré, iba que mediado el muro del puente, que es mi señal para yo ponerme pilas. Entonces vi que estaba ahí y le dije a la señora que cuando es de noche y el río crece así, yo me asusto y me salgo. Entonces me quedé sentada ya 3 minutos, volví y me paré porque escuché más fuerte y el río tembló, el sitio donde yo estaba sentada tembló, entonces me paré y miré y ya iba por el muro de la piedra, por encima, no subiendo sino por encima del muro de piedra. Entonces le dije, cogí las niñas y le dije a la vecina que estaba allá del otro kiosco que saliera, me llevaba las niñas para allá. Entré por la puerta allá, le puse candado a la puerta porque nunca me imaginé que fuera el desastre tan horrible. Entonces le puse candado y salí por esta puerta. Al pararme aquí en este palo, ya el agua corría por ahí. Si en el casco urbano los daños son cuantiosos, en la zona rural de Buga, en especial quienes habitan en las riberas del río Guadalajara, sufrieron también las consecuencias. Pasó lo siguiente, se me llevó aproximadamente unos 70, 80 guacales de cerveza vacíos, lo que fue todos los seres de la cocina, aproximadamente 188 pollos que tenía en compañía con el cuñado, Nevardo Acevedo, y pérdidas así pocas, no fueron más. En el corregimiento del Janeiro, en donde el río destruyó la carretera, 25 fincas fueron arrasadas y además se perdieron cultivos de café, plátano, yuca y frijol. Don Samuel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? A ver, don Samuel, cuéntenos, ¿cómo vivió usted esta gran catástrofe? Pues hombre, yo la viví tranquilamente porque he sido un hombre trabajador y tranquilo, ¿no? Y tranquilamente esperé pues la justicia divina y me estuve aquí hasta que pude, pues saqué mi familia así a tiempo de que no se fuera a ahogar. Y que ¿Cuántas personas habían aquí adentro? Aquí teníamos 6 personas, 6 que están a cargo mío, ¿no? Niños pequeños. ¿Estaban despiertos o los cogió por sorpresa? Estamos despiertos. Se vino la primera creciente, como siempre se viene, comúnmente se viene, y no pasa de cierto punto. Nosotros nos creímos que iba a ser así, pero se vino la segunda creciente muy fuerte, ¿no? Y no nos dio tiempo de sacar nada, ni una aguja. Todo lo perdimos, todo lo perdimos. Estamos precisamente con don Tulio Ruiz. ¿Usted hace más o menos 30 años vive aquí? Tengo más de 50. Más de 50 años de estar viviendo aquí. No, pero yo pues he rodé, trabajé en 2 ingenios. Trabajé... ¿Aquí en este punto cuánto lleva? Pues yo tengo más de 15 años que estoy aquí. 15 años. ¿En esos 15 años nunca había vivido algo como lo que pasó anoche? No, no. Había habido creyente, pero no así. Don Tulio, ¿ustedes perdieron todo aquí? Aquí se acabó con todo acabó. Usted con su esposa, ¿cierto? ¿Y aquí cuántos años tiene? Yo tengo una viejita. Una viejita. Una viejita. Ella anda gira, ella está despojada la viejita. ¿Y qué hizo usted anoche con ella cuando se presentó esta avalancha? Cuando se presentó, que llegó, yo la recogí y le dije, siéntese aquí en la banca, que donde venga la creciente yo soy capaz que la saco a cualquier parte. ¿Y usted se quedó aquí en su casa, don Tulio? Aquí en la caja. Y lo sentamos encima de la mesa, y cuando ya vi que fue, le dije, no tenga miedo, que si viene los bajamos allá encima. A ver, don Tulio, toda esta madera que estamos viendo aquí sobre la carretera, ¿bajó con la creciente? Bajó con la creciente todo aquí. Yo bajó con todo los clientes. O sea que prácticamente fue gracia porque toda esta madera se recogió contra este poste y hizo un trincho para que no se llevara su... Todo ya recogió aquí. Y han llevado muchas de la gente, han llevado muchas maderas. Abordamos periodísticamente a la alcaldesa de ese momento, la doctora Gloria Estela Sánchez Sepúlveda. Ella nos hizo un balance de lo que pasó en la ciudad señora. La noche anterior la ciudad de Buga vivió una terrible emergencia. Para nosotros es realmente muy lamentable tener que informar a la ciudadanía bugueña que se produjo una situación de emergencia que por fortuna no dejó víctimas, pero que los daños materiales son cuantiosos y obviamente pues ponen a la ciudad en una situación de necesitar hacer una gestión bastante grande ante el gobierno departamental y nacional para obtener recursos a fin de que permita
permitan dar la solución definitiva. Hasta ahora, lo que ha pasado en el sector entre Buga y el Janeiro en la vía. La situación es bien preocupante porque la banca de la carretera ha quedado muy desprotegida. Hay sectores donde el corte que hizo el río parece que lo hubiera hecho de una forma que tal que se hubiera metido un bulldozer y hubiera cortado el terreno. La verdad es que la velocidad y la fuerza que traía el río Guadalajara ayer fue algo bastante preocupante e impresionante. Ojalá no volviéramos a tener un evento de estos. Estos eventos son ocasionados generalmente por el problema de la erosión, una lluvia fuerte no había limitantes ni atenuantes para la escorrentía, pues hicieron que llegaran todas estas aguas al río con una fuerza grandísima. Se supone que muy probablemente haya habido derrumbes que en un determinado momento pues se hicieron que llegaran muchísimos lodos al cauce del río Guadalajara. Tenemos unos problemas bien difíciles y son el mantenimiento de las vías, que va a ser bastante cuantioso, el problema de la recuperación de la pila central de costado sur del Puente de la Libertad, que ha quedado desprotegida. Ha habido una socavación bastante grande. Le reiteramos la necesidad a las personas que transitan del sector sur hacia el centro de la ciudad que utilicen otras vías para que no tengan que cruzar sobre el puente de la 12. Desafortunadamente, pues este es un puente de una estructura muy antigua y requiere inmediatamente hacer una inversión cuantiosa para evitar que el problema sea mayúsculo. Le preguntamos en su momento a la señora alcaldesa Gloria Estela Sánchez qué pasó con el muro ahí en la calle Primera Sur, donde está la Policía Nacional. Bueno, este problema yo quiero aclarar que de acuerdo a lo que se ha visto hasta el momento en el informe preliminar, pues hubo un derrumbe de aproximadamente unos 45 metros de tubería y también de casi unos 50 metros de muro que dejan en completo desprotección de la calle Primera Sur. Allí también se ha suspendido el tráfico y hay que iniciar una labor, primero hacer unos trabajos preliminares para rehabilitar el alcantarillado, porque este es el alcantarillado que viene del sector de el barrio El Albergue, y hay que rehabilitar rápidamente esto, hacer que continúe funcionando el alcantarillado y posteriormente continuar la construcción del muro. Lo que había pasado en la ciudad, según algunos testigos, no tenía precedentes: el desbordamiento del río Tutelar en la zona urbana. Le preguntamos a la alcaldesa a cuánto ascendían los daños calculados hasta ese momento. Bueno, los daños son cuantiosos porque hay que mirar no solamente lo que debe construir el municipio, como son la reparación de las vías rurales, el parque El Vergel, cuyos daños pues son muy grandes. Aquí hay que construir un muro de contención similar al que se construyó frente a la policía. Yo creo que pues estas obras, haciendo un balance inicial, pues no dejan de costar aproximadamente 1.000 millones de pesos. Pero tenemos algo adicional, que es las viviendas que se han deteriorado, el daño que ha sufrido estos dos concesionarios y el almacén Coagro, y obviamente todo lo que pueda comenzar a resultar, como es recoger toda la basura que quedó en la ciudad, porque no podemos ponerle manguera para que se vaya los lodos a los sifones, porque causaríamos un problema mayor. Hay que mirar a verlo en el sector rural, exactamente cómo han quedado las viviendas, porque no tenemos un resultado exacto ni un censo, porque el Janeiro está incomunicado, y obviamente pues todo lo que pueda llegar, que será el rehabilitar viviendas y programas de reubicación. Reubicar la Palomera yo creo que tiene un costo muy alto, y en esto pues sí debo hacer una gestión inmediata ante todos los organismos de la nación, porque es necesario reubicarlos, pero para ello requerimos muchísimos recursos. En la vereda La Palomera, un asentamiento de 90 casas, todas construidas en un sector de alto riesgo, el panorama era desolador.
Pues yo quedé muy sorprendida, muy aterrorizada de ver cómo el río se salió. La gente pobre quedó desamparada, quedó casi totalmente destruida las viviendas de abajo. Le pedimos al gobierno, a la gente, por favor, que nos ayude a los de acá de la vereda. Hay mucho niño enfermo, mucho niño desprotegido. El río hizo muchos estragos. Adelantar un plan de vivienda para estas personas le costará al municipio en este momento 700 millones de pesos, dinero que no existe en el presupuesto. De La Palomera, 120 personas fueron trasladadas esa noche hasta el Coliseo Cubierto, en donde los organismos de socorro les brindaron alimentos y frazadas que los bugueños hicieron llegar como un gesto de solidaridad. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Blanca Lilia Torres. ¿Ustedes son de dónde? De La Palomera. Cuénteme, ¿cómo fue esa noche? No, pues horrible, ¿oís? Horrible. No, eso eran como las 8 y salí yo para afuera cuando yo oí que venía un ruido. Yo le dije a los muchachos, uy, mira, ve como que viene algún, como que es alguna creciente que viene. Cuando yo mismo dije así, era porque se entró fue el agua de una. Sí, de una se entró el agua y mismo a recoger todos, zapatos y todo, porque ya estaba nadando ya. ¿Perdieron todo? Pues sí, perdimos zapatos, cuadernos, los cuadernos de los muchachos, los uniformes, todo eso. No. Sí, no, sí. Sí, también, olla y todo eso, sí, se perdió todo eso. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en este momento? Mira, cobijas, colchones, porque los colchones se están, mejor dicho, puro lodo. Y sí, cobijas, colchones nomás, sí, y comida. En una reunión del Comité Local de Emergencia integrado por los representantes del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y los funcionarios de las Secretarías de Obras Públicas y del Medio Ambiente, quienes visitaron la cuenca hidrográfica del río Guadalajara y ubicaron el sitio exacto en donde se originó el problema, rindieron un completo informe a la alcaldesa a la noche anterior. Estos funcionarios hicieron recomendaciones muy precisas sobre el manejo que se le debe dar a la emergencia. Dadas las circunstancias, necesitamos hacer unas recomendaciones sobre que se deben plantear unos planes de evacuación de la gente que está en alto riesgo a la orilla del río y establecer unos sitios de monitoreo del río y de las quebradas afluentes del río Guadalajara. Hemos encontrado en el día de hoy que la quebrada que más flujo aportó al río fue la quebrada La Zapata, cuando teníamos información que había sido la quebrada Janeiro. Realmente la quebrada La Negra y la Magdalenita aportaron en flujo sobre el río la mayor cantidad de árboles. Según las observaciones que hicieron los integrantes de esta comisión, el represamiento se produjo en el nacimiento de la quebrada Negra, en donde se formó una gran piscina después de recoger las lluvias de 2 días en la zona montañosa. Cientos de árboles permanecen aún en ese lugar. Bueno, se ha considerado dentro del comité de emergencia erradicar una serie de árboles que están a lo largo de la quebrada, especialmente la Negra, porque estos árboles pueden ocasionar cualquier obstáculo más adelante, sobre todo si van a caer más aguas sobre estas partes altas de la zona de realmente donde se presentó el problema, sobre la cuenca hidrográfica del río Guadalajara. Son árboles bastante gigantescos que pues lógicamente tendrán que ser destrozados para poder que las aguas vayan teniendo una circulación verdaderamente normal y así lógicamente evitar de pronto represamientos que nos puedan ocasionar no solamente daños en la parte montañosa, sino también en la parte baja sobre la misma ciudad de Buga. Para las autoridades locales, esta emergencia es difícil de superar, pues se requiere el concurso del Gobierno Nacional y del Departamento del Valle. Bueno, la verdad es que nosotros en este momento tenemos ya un diagnóstico general de cuáles han sido los daños materiales. Ahora nos toca, y esa es la tarea que le vamos a encomendar a la Secretaría de Obras Públicas y Planeación, que es cuantificar los costos de los daños y las pérdidas que hubo en la catástrofe del sábado, porque yo lo llamo así, que fue real una catástrofe para la ciudad de Buga. Con esta cuantificación voy a hacer una solicitud directa ante el Ministerio del Transporte para buscar apoyo para recuperar el puente sobre el río Guadalajara. Ante Findeter nos toca salir a conseguir recursos del crédito porque no hay plan
plata, pero tenemos que conseguirlos. Y obviamente ante el gobernador del departamento, que ya le ha enviado una carta pidiéndole ayuda para buscar recuperar la banca de la carretera Buga-La Habana, porque es demasiado preocupante lo que puede pasar en un momento determinado, que haya otra creciente, se lleve la banca y quedemos incomunicados. El riesgo aún continúa. Por eso los organismos de socorro están diseñando unos planes de monitoreo para prevenir nuevas avalanchas, dado que el fenómeno del Niño apenas comienza y se prevé que en los próximos días aumentarán las lluvias. El desbordamiento del río Guadalajara el 29 de noviembre de 1997 dejó muchos destrozos, más de 100 personas damnificadas, 3 muros averiados, un colector de aguas negras dañado, se llevó parte de la banca de la calle Primera Sur, por qué no decir gran parte del parque El Vergel en su momento. Más de 2.000 millones de pesos en pérdidas, 200 casas averiadas y cientos de damnificados es el balance que hasta el momento arroja el desbordamiento del río Guadalajara la noche del sábado anterior. Nadie entendía en esos momentos cuál era el origen de ese aluvión, pues en la ciudad caía escasamente una llovizna. Los daños más grandes se registraron en el Parque Recreacional El Vergel, en donde el río destruyó los gaviones y muros de contención. La fuerza del agua literalmente se comió 20 metros del parque y dejó la piscina agrietada. En este sitio las pérdidas superaron los 400 millones de pesos. Uno de los damnificados que registró también pérdidas millonarias fue el concesionario de vehículos Mazda, contiguo al patinódromo. La furia del Guadalajara tumbó paredes y lanzó contra la pista 8 vehículos nuevos, dejándolos inservibles. A la altura del Club Guadalajara, sobre la margen izquierda, el río golpeó fuertemente el muro de contención, derribándolo en un trayecto de 40 metros. También destruyó un tramo de alcantarillado. Recuperarlos cuesta 300 millones de pesos. Después de un recorrido a lo largo del río Guadalajara, en donde expertos hicieron una inspección minuciosa a 14 puentes para evaluar los daños que sufrieron por la avalancha del pasado sábado, llegaron a las siguientes conclusiones. El puente Abadía no presenta ninguna falla estructural, porque sus bases están construidas sobre las rocas, lo que lo hace muy sólido y resistente. Aquí solo se nota una socavación en la parte posterior de la aleta izquierda. En este puente Abadía se registraron daños en las barandas de seguridad ante el impacto del agua, que en este sitio superó los 5 metros de altura. De otro lado, el puente de la Virgen, que da acceso al derrumbado, presenta en su estribo derecho una socavación por pérdida en gran parte del concreto, y en el estribo izquierdo una fisura bastante considerable al nivel del muro de protección de la banca. Además, presenta pérdida en gran parte del muro de contención en una longitud de 20 metros. Pero lo más preocupante se detectó en el Puente de la Libertad. En este centenario y hermoso viaducto, símbolo de la ciudad, se encontró que las pilastras centrales fueron socavadas en sus bases. Además, se aprecian fisuras en las estructuras de los arcos, para lo cual se recomienda hacer una prueba de estabilidad. Para prevenir mayores daños en este puente se prohibió el tránsito de vehículos hasta tanto no se hagan las reparaciones. En el
el corregimiento del Janeiro, en donde el río destruyó la carretera, 25 fincas fueron arrasadas y además se perdieron cultivos de café, plátano, yuca y frijol. La avalancha avanzó implacable y en Puente Negro borró del mapa varias edificaciones. En el sector de Los Caimos, cerca de Guadualejo, 8 familias perdieron enseres, víveres y electrodomésticos. El río se llevó 30 metros de la banca. Acá atrás de mí eso era puros cabezales, plátano y cultivo de tomatera. Y habían eras de cilantro, perejil y lechuga. Todo esto es cultivado aquí, puro plátano. Todo esto aquí esto no era piedra ni nada porque el río pasaba más allá retirado. Sino que como salió la quebrada acá, botó y el río venía creciendo, entonces represó y botó todo esto. Quedó esto ripiado aquí, pura piedra. Pero esto no era así como lo ven. Esto era puro cultivo. Yo estaba sentado en la cama porque yo siempre temía pues del río harto, porque estaba cayendo mucha agua. Y yo estaba con una guitarra ahí tocando cuando oí como unos traquidos. Entonces yo le dije a mi esposa, vea, se salió el río. Entonces cuando yo abrí la ventana, cuando el río estaba por la casa. Entonces yo veí la puerta que la reempujaban, cuando yo me asomé así, cuando era un palo grandotote estaba ahí. Entonces yo llegué mismo del susto mío, llegué a tranqué esa puerta con algo pues de metálico, ¿cierto? Cuando yo que atranqué y cuando se vino el techo, eso porque había encielado, hoy no nos había estripado todas las tejas. Bueno, primero que todo agradecerle a la municipalidad y a las entidades de socorro, todas han estado prestas y la población en general ha estado contribuyéndonos enormemente con las necesidades de las personas que han sufrido con esta emergencia, con esta avalancha, porque creemos que fue una avalancha del río Guadalajara. Tenemos aquí albergados, tenemos 30 personas adultas y 56 personas, niños, ¿no? O sea, tenemos 86 personas albergadas y según el censo de damnificados tenemos cerca de 400 personas damnificadas. Ese es el promedio que tenemos aquí en este momento. Este documento fílmico es un aporte a la historia de la ciudad señora de Colombia, Guadalajara de Buga. Es un llamado también nuevamente a las autoridades para que presten un poco más de atención sobre la cuenca, porque hoy, después de 25 años de lo sucedido el 29 de noviembre de 1997, continúa la tala y la deforestación, principales causantes de daños por el arrastre de lodos y piedras, y todos los palos de la tala indiscriminada de árboles que hacen represamientos. Cuando el río aumenta su caudal, estos generan unos tapones y finalmente el agua termina desbordándose y causando los daños que ustedes acaban de ver. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por el aporte, gracias a las personas que participaron de una u otra forma en la realización de este documento fílmico que quedó para la historia de la ciudad señora de Colombia.